Había estado contando los días como una adolescente esperando un concierto. Después de semanas de preparar cenas que se enfriaban y doblar montañas de ropa, estaba desesperada por una noche que fuera solo mía. Hoy era noche de chicas. Y por fin podía respirar sin sentir el peso de la responsabilidad aplastándome el pecho. Me puse mi vestido azul marino favorito, ese que todavía me abrazaba en los lugares correctos, y me pinté los labios de un rojo atrevido. Cuando me vi en el espejo, casi me sorprendí a mí misma. Reconocí a la mujer que había sido antes. No solo la esposa, no solo la madre. Era yo. Entrar al restaurante fue como cruzar a otro mundo. Candelabros dorados iluminaban las mesas de lino blanco con una luz cálida, y el aire olía a ajo rostizado, mantequilla y vino caro. Sentí una chispa de emoción, como si esta noche pudiera recordarme lo que era reír sin estar revisando el reloj. Mis tacones resonaban seguros contra el piso mientras buscaba con la mirada. En la esquina, vi la mesa que mis amigas habían reservado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un cosquilleo de ligereza en el pecho. Pero entonces algo, o más bien alguien, llamó mi atención. Al otro lado del salón, bajo la luz temblorosa de una vela, estaba James. Mi James. Al principio pensé que era una coincidencia, quizá hasta una sorpresa dulce. Pero luego la vi a ella, una mujer con el cabello como oro hilado, joven, lo suficiente como para ser amiga de nuestra hija, inclinándose hacia él mientras su mano rozaba la de él. Mi sonrisa se desplomó. Se me cortó la respiración. Y en ese instante, la noche que había esperado con tantas ansias se convirtió en algo completamente distinto. Me quedé congelada en medio del comedor, apretando mi bolso negro tan fuerte que se me pusieron blancos los nudillos. Mis amigas me saludaban desde la otra mesa. Sus risas se mezclaban con la música, pero yo no podía moverme hacia ellas. Mis ojos se quedaron fijos en James, observando cómo todo su cuerpo se inclinaba hacia ella, como si de pronto yo hubiera dejado de existir. El pecho se me cerró, un nudo doloroso se formaba bajo mis costillas, pero me obligué a respirar despacio. Si flaqueaba ahora, todos se darían cuenta. Y yo no pensaba darles ese gusto. Me senté con las chicas, escondiendo la tormenta que traía dentro detrás de una sonrisa que no sentía. Ellas platicaban de trabajo, de los nietos, de planes de fin de semana. Sus voces eran un murmullo reconfortante, pero mis oídos no dejaban de irse tras el barítono familiar del otro lado del salón. Cada risa de esa mujer era como un cuchillo. Cada mirada entre ellos, una traición imposible de borrar. Quería gritar, pararme y exigirle explicaciones. Pero algo dentro de mí susurró. Aquí no. Ahora no. Así que jugueteé con mi copa de vino, fingiendo escuchar mientras mis ojos me traicionaban, volviendo a ellos una y otra vez. La vela entre los dos parpadeaba como si se burlara de mí, proyectando sombras en el rostro de James que ya ni siquiera reconocía. Mis amigas me preguntaron si estaba bien, y yo respondí que solo estaba un poco cansada. Pero la verdad era que mi mundo entero había cambiado en un instante. Y mientras sonreía con los dientes apretados, empecé a darme cuenta de que esa noche me iba a llevar por un camino que nunca imaginé. El mesero colocó una copa de vino frente a mí. Su sonrisa cortés se desdibujó al notar la rigidez en la mía. Murmuré un gracias, rezando para que no volteara y viera a James unas mesas más allá. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en todo el lugar. Intenté concentrarme en las risas a mi alrededor, en el tintinear de los cubiertos, en el jazz suave que flotaba desde las bocinas. Pero mi mirada volvía una y otra vez, como polilla a una llama de la que no quería nada. James se inclinó otra vez, sus labios formando palabras que no podía escuchar, y esa mujer joven soltó una risita, como si compartieran un secreto íntimo. Quise convencerme de que estaba equivocada, que no era él, que lo estaba imaginando. Pero yo conocía su perfil, la manera en que movía la mano al gesticular, la inclinación de su cabeza al escuchar. No había error. Una calma extraña se apoderó de mí, casi inquietante, como si mi cuerpo se negara a dejar que mi corazón se hiciera pedazos del todo. Me obligué a enderezar la espalda, removía el vino en la copa como si estuviera perfectamente tranquila. Pero cada segundo se sentía como una eternidad. Mis amigas seguían platicando, sin darse cuenta de la bomba que acababa de estallar dentro de mí. Les sonreí, asentí con la cabeza, hasta solté una risa por un chiste que ni siquiera escuché. Mientras tanto, la traición se desarrollaba en el rabillo de mi ojo, retorciéndome el estómago, aunque me repetía que debía pensar. No podía dejar que él me viera así. Aún no, porque algo, muy dentro de mí, me susurraba que esto apenas era el principio.
Me quedé congelada en mi silla, mirando a través del borde de mi copa de vino. Las voces de mis amigas se fueron apagando hasta convertirse en un murmullo lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La mano de James se deslizó por la mesa y rozó la de ella, deteniéndose un instante demasiado largo. Sentí que la garganta se me cerraba, un nudo formándose que no podía tragar. Mi corazón quería salirse del pecho, gritar, exigir respuestas. Pero mi cuerpo me traicionaba. No podía moverme. Estaba clavada en el lugar, como una estatua pintada de incredulidad. La mujer frente a él volvió a reír. Su risa juvenil me atravesó como vidrio roto. Sus ojos brillaban bajo la luz de la vela mientras se inclinaba hacia él, tan cerca que pensé que sus labios se rozarían. Y James, mi esposo, la miraba como no me había mirado en años. Esa mirada que yo alguna vez creí que era solo mía. De pronto, las flores en su mesa parecían demasiado lujosas, el champán demasiado íntimo. Era una escena sacada de una película romántica, excepto que yo no era la protagonista. Tenía las palmas sudorosas y tuve que recordarme a mí misma que debía respirar. Una parte de mí quería atravesar el restaurante, volcar su mesa perfecta y exigirle la verdad ahí mismo, frente a todos. Pero otra parte, más callada y más fuerte, me dijo que esperara, que lo dejara creer que estaba a salvo en su pequeña fantasía. Así que mantuve la máscara puesta, bebiendo de mi copa, mientras mi mente comenzaba a dar vueltas sobre una posibilidad más oscura, más calculada. Sentía el calor subiendo a mis mejillas, pero mantuve mi expresión suave, casi serena. Era una actuación, y tenía que interpretarla bien. Mis amigas no sospechaban nada, demasiado ocupadas hablando de problemas en el trabajo y de hijos adultos que todavía llamaban para pedir consejos. Mientras tanto, mis ojos volvían a James. Ahora estaba recargado en la silla, con esa media sonrisa familiar asomándose en sus labios, la misma que antes reservaba solo para mí cuando éramos jóvenes. Sentí náusea. Cada detalle era una puñalada más profundo. La manera en que sus dedos dibujaban círculos distraídos en la orilla de la copa de champán, la forma en que los ojos de ella no se despegaban de su rostro, como sus rodillas casi se tocaban debajo de la mesa. Mi mente repasó cada excusa de los viernes por la noche. Las juntas atrasadas. Un reporte más. El tráfico. Todo. Cada palabra, de pronto, parecía un diálogo ensayado en una obra de teatro en la que yo ni sabía que actuaba. Y ahora ahí estaba él, practicando nuevos parlamentos con ella. Hundí mis uñas en la palma de mi mano, anclándome en el dolor punzante de la realidad. La rabia hervía, pero me la tragué. No iba a armar un espectáculo frente a mis amigas. No, todavía no. Esta noche no sería la esposa humillada y llorosa. No les daría ese poder. Me quedé ahí, mirando, escuchando, memorizando cada mirada robada, cada roce disfrazado. Y en medio de todo ese caos dentro de mí, una semilla de resolución comenzó a echar raíces, esperando el momento de crecer. No podía dejar de observar, aunque cada segundo fuera una tortura. Mi tenedor seguía intacto, la pasta enfriándose en mi plato, pero el hambre se me había ido en cuanto vi su mano rozar la de ella. Mis amigas reían demasiado fuerte como para notar que mis ojos ya no estaban puestos en ellas. Mi corazón estaba en esa esquina del restaurante, siendo aplastado bajo la palma de James mientras él se inclinaba hacia ella. Quería preguntar por qué. Quería saber qué tenía ella que yo no. Pero en vez de respuestas, lo único que encontré fueron más preguntas. ¿Por qué sonreía ella como si supiera algo que yo no? ¿Por qué la miraba él como si fuera la única mujer en el mundo? ¿Y por qué sentía que estaba viendo a un desconocido, y no al hombre con el que había compartido más de 20 años de mi vida? La botella de champán brillaba entre ellos, las burbujas subiendo por la copa y burlándose de mí con su brillo. Mi pulso retumbaba en mis oídos, apagando todo lo demás. Y justo cuando pensé que no aguantaría ni un segundo más de esa obra torcida, él estiró la mano y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Ese era nuestro gesto. Algo íntimo. Algo que solía hacerme cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados. El pecho me dolió, pero mi rostro permaneció sereno, casi inquietantemente tranquilo. Sabía que tenía una elección: armar un escándalo o guardar silencio. Y en ese silencio descubrí algo poderoso. Un plan ya empezaba a tomar forma. Empujé mi silla hacia atrás despacio. El rechinar de la madera contra el mármol se perdió entre el murmullo del restaurante. Mis amigas apenas notaron cuando me disculpé, murmurando algo de que necesitaba aire. Mis piernas se sentían pesadas, como si no fueran mías, pero de todos modos me llevaron hasta la salida. Justo antes de salir,
Saqué mi celular. La pantalla brilló en mis manos temblorosas. Apunté la cámara hacia el salón, con el corazón golpeándome fuerte, y tomé una foto. El clic fue silencioso, pero en mis oídos sonó como un trueno. Me quedé ahí un instante, escondida detrás de una columna, capturando foto tras foto. James se inclinó aún más, su mano rozando la mejilla de ella, mientras los labios de esa mujer se curvaban en una sonrisa que alguna vez pensé que era solo mía. El pecho me ardía, pero mis dedos se mantenían firmes sobre la pantalla. Cada imagen era como otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Y, curiosamente, no lloré. Ni una sola lágrima. Mi cara seguía calma, mi cuerpo bajo control, aunque la traición me quemaba las venas. Cuando al fin salí a la calle, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada. Hubiera esperado sentirme destrozada, pero en cambio me sentía filosa, despierta, de una forma en que no lo había estado en años. James creía ser muy listo, pensaba que me engañaba con sus supuestas noches largas de trabajo. Pero ahora yo tenía algo que él no sabía. Pruebas. Evidencia. Poder. Y mientras guardaba el celular en mi bolso, un pensamiento retumbaba más fuerte que mi corazón roto. ¿Qué iba a hacer con eso? Esa noche James llegó cerca de la medianoche, como siempre los viernes. Yo estaba sentada en la cama con un vaso de agua en el buró, fingiendo leer. Entró oliendo a un perfume que no reconocí, una fragancia que se le pegaba como un susurro culpable. «Junta larga», murmuró, dejando el saco tirado sobre una silla. Yo lancé una mirada al celular en mi mano. La pantalla estaba apagada ahora, ocultando las fotos que podían destrozar sus mentiras. Mis labios se curvaron en una sonrisa pequeña, controlada, calculada. Asentí y cerré el libro como si su excusa me bastara. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero forcé mi voz a sonar casual. «Día pesado, dije, subiéndome la cobija al pecho. Él pareció aliviado, como si mi aceptación lo liberara de toda sospecha. Si tan solo supiera. Me quedé ahí, en la oscuridad, después de que se quedó dormido. Cada ronquido tranquilo suyo era un recordatorio del teatro que había montado apenas unas horas antes. Y al amanecer, la decisión ya estaba cristalizada dentro de mí. No iba a gritar. No iba a rogar. Y, sobre todo, no iba a pelear por las obras de su atención. No, yo tenía algo mucho más fuerte de mi lado. La cláusula de infidelidad que había insistido en poner antes de decir sí, acepto. Tomé mi celular, deslicé por mis contactos hasta encontrar el número que cambiaría todo. Mi abogado contestó al segundo timbrazo, y fue ahí cuando susurré las primeras palabras de mi plan. Hablé despacio, casi como si compartiera un secreto, no como si estuviera desarmando un matrimonio. Él escuchó en silencio, interrumpiendo solo para pedirme fechas, horas, pruebas. Con cada foto que le enviaba, sentía como mi dolor se transformaba en algo más afilado, algo parecido a un propósito. Me recordó la cláusula que James había firmado sin pensarlo, hace tantos años, cuando moría por demostrar su lealtad. Esa misma cláusula, la que casi me hizo sentir culpable, ahora era mi salvación. El resto del día me moví como si nada hubiera cambiado. Preparé el desayuno, doblé la ropa, incluso le di un beso en la mejilla a James cuando salió al trabajo. Ni cuenta se dio de lo rígida que estaba, ni de que mi sonrisa ya no me alcanzaba los ojos. Mejor para mí. Cuanto más creyera que yo estaba ciega, más hondo iba a cavar su propia tumba. Repetía las imágenes en mi mente, cada cuadro de su traición endureciendo mi decisión. El tiempo de llorar había terminado. Para el domingo, el plan ya estaba listo. Tenía las fotos impresas, guardadas en un sobre que pesaba como ladrillos. Lo acomodé en mi bolso, pasando los dedos por las orillas rectas, sintiendo como el poder me recorría como un arma secreta. Mis amigas pensaban que había sido valiente por quedarme callada el viernes en la noche. No tenían idea. Yo estaba reservando el momento para algo mucho más devastador. Y cuando llegara la cena del domingo, lo haría atragantarse con sus propias mentiras. El domingo amaneció con una calma extraña, imposible de explicar. Puse la mesa con la vajilla buena, pulí la plata hasta que brilló, coloqué flores frescas en el florero del centro. El olor a pollo rostizado con romero llenaba la casa, el tipo de comida que solía preparar cuando quería consentir a James. Mis manos se movían solas, como por memoria muscular, mientras mi mente solo pensaba en el sobre descansando en mi bolso junto a la puerta. Cuando la familia comenzó a llegar, la casa se llenó de risas, pláticas y copas continuando. James estaba en su momento, contando anécdotas del trabajo,
inflando el pecho como si fuera el hombre del momento. Se reía demasiado fuerte, presumía demasiado, absorbiendo la admiración como si fuera solo. Yo lo miraba actuar el papel de esposo guerrero y profesional exitoso, y el estómago se me retorcía. No tenía idea de que esa noche iba a terminar muy distinto. Me senté en la cabecera de la mesa, firme, el corazón marcando un ritmo que solo yo podía escuchar. Él sobreseguía a mi lado, rozándome la pierna, recordándome lo que estaba a punto de hacer. Cada palabra suya, cada sonrisa engreída, afilaban más mi determinación. Miré alrededor, viendo a la familia colgada de cada una de sus frases, orgullosa de cada alarde. Y mientras la risa llenaba el comedor, yo sabía que el momento de atacar llegaba más rápido de lo que él podía imaginar. Lo dejé disfrutar un poco más de su show. Siguió hablando de sus largas noches en la oficina, de cómo los ascensos no caen del cielo, de que hay que trabajar duro por ellos. La ironía casi me hizo soltar una carcajada. Si supieran qué tipo de trabajo hacía en esas madrugadas. Dejé que mis dedos tamborilearan contra la copa de vino, cada golpe marcando el compás del fuego en mi pecho. Y en el instante perfecto, me incliné hacia adelante y metí la mano en mi bolso. El cuarto estaba cálido, pero juro que el aire se volvió helado cuando deslicé el sobre la mesa. Qué curioso, dije, mi voz tranquila, pero helada. Porque el viernes en la noche yo no te vi con tus colegas. Su mano se quedó congelada en el aire, y la sonrisa se borró de su cara de golpe. El silencio fue ensordecedor. Todas las miradas se clavaron en él. Parpadeó, primero confundido, luego nervioso. ¿De qué hablas, Sofía? Su voz quebrada dejó escapar el pánico en sus ojos. Con calma, señalé el sobre. Ábrelo, ordené, sin apartar la mirada de la suya. Mi corazón ya estaba firme, mi miedo reemplazado por algo eléctrico, casi poderoso. Porque en cuanto viera lo que había dentro, no habría marcha atrás. Los dedos de James temblaban mientras sacaba las fotos. Una por una, fueron deslizándose bajo la luz del candelabro, brillantes, capturando cada instante con ella. El color se le drenó del rostro, y por un momento pensé que se desmayaría frente a sus propios padres. La mujer sentada a su lado, mi suegra, se inclinó hacia adelante y soltó un jadeo. Sentí cada mirada moverse de él a mí, de mí a él, como un partido de tenis. James abrió la boca, buscando palabras, pero no le di oportunidad. Tú dijiste que estabas trabajando tarde, dije, mi voz tranquila, cortante como vidrio. Él empezó a balbucear algo de un cliente, de un malentendido, de que yo lo estaba interpretando mal. Pero sus manos lo delataban, temblando, aferradas a las fotos como si quemaran. Yo no necesitaba explicaciones. Ya había escuchado suficientes excusas para toda una vida. Empujé mi silla hacia atrás, el corazón firme, la voz de hierro. Guárdate tus mentiras, James. Vas a necesitar energía para empacar tus cosas. Su tenedor cayó contra el plato y el silencio llenó la sala, todos los presentes mirándonos con incredulidad. Por primera vez en años me sentí más alta, más fuerte, intocable. Él había escrito su propia caída, yo solo estaba pasando la página. Y al ver cómo sus ojos se llenaban de miedo, entendí que esto apenas era el inicio del verdadero final. Los papeles estaban listos desde antes del domingo, y se los entregué con mano firme. No necesité gritar ni hacer un drama. Su propia vergüenza hablaba por mí. Mi abogado lo había confirmado. Esa pequeña cláusula que James había minimizado como cursilería romántica ahora sellaba su destino. La casa, los ahorros, hasta la casa de descanso que presumía para impresionar a su amante. Todo era mío. El silencio en la mesa era ensordecedor, pero yo sentía un extraño alivio. James intentó hablar, con los labios temblando en disculpas desesperadas, pero levanté la mano. No, susurré, mi voz más cortante que cualquier grito. Sus hombros se desplomaron, como si le hubiera arrancado el aire. Mis suegros me miraban con furia silenciosa. Pero por primera vez yo no era la que se hacía pequeña. No era la que se encogía. Yo era la mujer que tenía el control. Días después, las cerraduras ya estaban cambiadas y sus cosas desaparecidas del closet, como si nunca hubieran existido. La noticia corrió rápido, más de lo que imaginé. Los rumores lo siguieron al trabajo, a sus supuestas promociones, y pronto la mujer del cabello dorado ya no estaba en ninguna parte. Ella había querido el brillo, no al hombre. Y yo, más que venganza, tenía algo mejor, libertad. Pero esa no era la última página. Ni de lejos. Serví una copa de vino en la tranquilidad de mi cocina y miré alrededor. Todo era lo mismo, las paredes,
los muebles, pero sin él. Y aún así, todo se sentía distinto. Como si la casa, por fin, pudiera respirar. Ya no caminaba sobre cáscaras de huevo, esperando a ver qué humor traería James a la medianoche. Por primera vez en años, la paz se quedó a vivir en el silencio. Y podía saborearla. Más dulce que cualquier postre en aquel restaurante. Pero que nadie confundiera mi calma con debilidad. Yo no había terminado. Él pensó que perderme era el único precio que pagaría, pero subestimó que tan profundo me había herido su traición. Quería que sintiera las consecuencias, no solo la ausencia. Así que mientras él guardaba sus cosas en cajas, yo hacía llamadas, me reunía con asesores y ponía en marcha cada detalle de nuestro acuerdo. Cada acción era otro hilo en la red que estaba tejiendo en silencio. El día que se firmó el convenio, lo vi salir del juzgado con nada más que una maleta y sus remordimientos. Sin casa, sin ahorros, ni siquiera el coche en el que la paseaba. Me miró una sola vez, con los ojos vacíos. Y yo no sentí nada, ni rabia, ni tristeza. Solo claridad. Mis amigas me preguntaban una y otra vez qué haría ahora que era libre. Y mientras sostenía ese decreto firmado entre mis manos, supe que me faltaba un movimiento más. Meses después regresé a ese mismo restaurante, el lugar donde mi mundo se había quebrado. Pero esta vez no entré con el corazón agitado por James. Fui con mis amigas, las mismas que aquella noche, sin saberlo, me protegieron con sus risas y su compañía. Llevaba puesto el mismo vestido azul marino. Pero ya no era para aferrarme al pasado. Era para reclamar quién era yo, con todo y cicatrices, y caminar con la cabeza en alto. Nos sentaron junto a la ventana, justo en el lugar donde una vez vi a James inclinarse hacia ella. La ironía no se me escapó. Pedí champán, no para brindar por él, sino para celebrar por mí. Mis amigas alzaron sus copas, con sonrisas genuinas y cariño incondicional. La música sonaba más suave esa noche, casi como si el universo hubiera bajado el volumen solo para mí. Reí, una risa verdadera, nacida de la libertad, no del miedo. Y entonces, como si el destino quisiera escribir el último capítulo, lo vi. James. Solo. El cabello más canoso, el traje arrugado, sin rastro de la chica rubia. También me vio. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Él se veía más pequeño, disminuido, un hombre atormentado por todo lo que había tirado a la basura. Yo no tuve que decir nada. Solo sonreí, levanté mi copa, y regresé mi atención a mis amigas. Esa mesa para dos que una vez me rompió el corazón ahora era su prisión para siempre.